Hidráulicos, INDRI, como sede del Programa Especial del Agua, conmemorando la Semana Mundial precisamente de este recurso y con las autoridades que inciden en la toma de decisiones y establecimiento de políticas públicas con respecto a todos estos temas interesantes. Y junto al director del INDRI, precisamente este gran equipo, este staff del Gobierno de la Mañana, y junto al ingeniero Olmedo Cava Romano, vamos a recibir la presencia de un amigo especialista en temas económicos y desarrollo humano, Pavel Isa, con quien vamos a hablar también de la incidencia que tiene este tema en otros aspectos y a nivel de políticas más generales y obviamente en la preocupación de todo un país porque el uso de este recurso sea eficiente. Buenos días, Pavel, y un placer tenerte aquí. Muchas gracias por tenerme, buenos días, por tenerme por acá en el programa, muy complacido de que se esté dedicando este espacio con tanta proyección como tiene el Gobierno de la Mañana para un tema tan crucial como es la cuestión del agua. La línea del gobierno, digamos, el objetivo del gobierno es mejorar la calidad de vida de la gente. Ese es lo que dice el programa de gobierno del partido del Revolucionario Moderno, y así está establecido en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Ahora, hay dos maneras de que el crecimiento económico del cual el país ha disfrutado a lo largo de los últimos 5 o 6 décadas, sostenido, continuo, con relativamente baja inestabilidad, de que ese crecimiento económico se traduzca en una mejora en la calidad de vida. Uno es a través del mercado de trabajo, es decir, cómo el crecimiento económico puede implicar mejores empleos de mayor nivel de remuneración, con demanda demanda y oferta de fuerza de trabajo más calificada. Eso es una avenida. Eso significa generar un tipo de crecimiento económico que demande fuerza de trabajo más calificada y de mayor nivel de salario, pero también implica una política pública que fomente la calificación de la fuerza de trabajo en la dirección en que lo demanda el mercado y lo demanda ahora y en el futuro, con previsión. La otra vía por la cual el crecimiento económico se traduce en calidad de vida es a través de los servicios públicos. Y cuando hablamos de los servicios públicos, hablamos de los servicios que provee el Estado o los servicios que el Estado regula para que otros lo provean. Y un elemento importantísimo en los servicios públicos es el tema de agua. Y cuando uno ve las estadísticas, uno lo que se da cuenta es de que cuando se trata de ingreso, esta economía y la población en general ha visto aumentar su capacidad de compra de manera muy significativa. Entonces, sin embargo, cuando uno ve las estadísticas de servicios públicos, uno advierte que donde cojea mucho, obviamente cojea por el lado de los salarios, no estoy diciendo con esto que el crecimiento económico se ha traducido suficientemente en mejora de los salarios, pero el ingreso ha aumentado. No ha aumentado lo que hubiésemos querido que aumentara, pero ha aumentado. Pero cuando uno ve las estadísticas de los servicios públicos, uno se da cuenta de que es si uno va a ponerle un peso a uno de los dos, es en el lado de los servicios públicos donde más ha habido falencias. Y es uno de los elementos más importantes que ha impedido que el crecimiento económico se haya traducido en mejora de calidad de vida. Y uno de los elementos es la cuestión del agua. El 54%, solo el 45% de la población en la República Dominicana no recibe agua potable dentro de la vivienda. ¿Ya? Y el 8, solo el 8, el 10 o el 15%, más no recuerdo, de todas las viviendas, de todos los hogares, trata el agua, de las aguas servidas. Es decir, un porcentaje tremendamente bajo, por lo cual significa que hay un enorme nivel de contaminación de las aguas, producto de la actividad humana. Y dentro de esa situación, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, como coordinador del Gabinete de Agua, ya en el tiempo que tiene en esta tarea, ¿qué ha determinado que se necesita como políticas públicas para resolver estos Lo primero temas? que necesitamos es un gran acuerdo, que todos nos pongamos de acuerdo en un programa, en un plan a largo plazo para tratar el tema del agua y para, digamos, un plan de Estado, pero también de sociedad en general, bajo 3 principios fundamentales. Uno, el principio de que el agua es un recurso natural, que es fundamental para la vida en general y que hay que preservarlo como recurso natural, pero también es un bien indispensable para la vida humana.
para el consumo humano, y así lo dice la Constitución de la República. Pero también es un bien económico, genera riqueza, ¿ya? Por lo tanto, tiene un costo. Por lo tanto, hay que preservar el recurso, por una parte. Por otra parte, hay que hacer que el recurso llegue a los hogares, para que la gente, porque es un elemento fundamental de la calidad de vida de la gente. Y por otra parte, hay un costo que hay que pagar, no es gratis, ¿no? Y por lo tanto, toda la sociedad tiene que valorar el recurso y pagar por ese recurso. Cuando digo toda la sociedad, significa que el Estado, los hogares, las empresas, el sector agropecuario, tendemos a usar el agua como si fuera gratis y no lo es. Y por eso tenemos un sector, digamos, de agua, ya sea para uso económico o para uso de los hogares, que es tremendamente deficitario, que no recupera los costos. Las empresas llevan agua, pero lo llevan precariamente porque no logran cobrar. Al final termina generando un círculo vicioso, porque tú no das suficiente agua porque no tienes dinero, pero no tienes dinero porque no das suficiente agua. Entonces estás atrapado, hay que romper ese círculo. Un momentito, Susana. Y lo otro, y el otro tema que es fundamental, que hay que ver el agua con un enfoque integral, es decir, tenemos que entender que tenemos que ver el agua desde el punto donde se produce hasta el punto donde se vierten las aguas servidas. Es decir, desde la cuenca alta, donde donde se atrapa el agua de lluvia, pasando por las grandes infraestructuras de acopio, como las presas, pero también pueden ser, digamos, los pozos. Luego, aguas abajo, digamos, para servir para la agricultura y para los hogares. Y luego el depósito de las aguas una vez servidas. Es decir, ya sea en los hogares o ya sea en la agricultura. Entonces hay que verlo en sentido integral, por eso hablamos de tener un enfoque de cuenca. Es decir, hay que pensar el agua a nivel de cuenca. En esta cuenca, en este territorio, la cuenca es como un desaguadero, literalmente. Entonces uno lo que hace es decir, no, ¿dónde se produce, dónde están las fuentes más importantes de agua? ¿Dónde llueve y dónde se captura el agua? Luego, ¿cuáles son las infraestructuras que tenemos para capturar esa agua? ¿Cómo vamos a manejar esa infraestructura? ¿Cómo la vamos a manejar de manera segura en un país con un alto riesgo frente a los shocks climáticos, ¿no? Asociado al cambio climático? Luego, ¿cómo vamos a destinar esa agua para uso agrícola o para uso, digamos, urbano? ¿Cuál es la política que se va a seguir? ¿Qué vamos a priorizar y cómo? ¿Y cómo vamos a usarla en la agricultura? ¿Vamos a seguir desperdiciando la increíble cantidad de agua que se desperdicia en la agricultura porque seguimos regando a través del método de inundación? 70% del agua, me puede corregir Olmedo, se usa para la agricultura, y de ese 70%, el 60 o el 70% se pierde porque se van en la correntería, porque lo que usamos es para inundar, y de luego que no la usamos y se inundan los campos, se depositan en la próxima cañada, ¿no? En el próximo desagüe, y luego en los hogares, o en las zonas urbanas. Destinamos agua a la zona urbana, pero la provisión es muy precaria, ¿no? Y luego cuando se usa esa agua, ¿dónde se deposita? Entonces hay que tener un enfoque completo e integral. Pavel, me preocupa que no solamente en este gabinete, en otros, colocan en la cabeza del gabinete a quien puede ayudar a planificar, ayudar a desarrollar, pero no al organismo técnico que tiene las competencias, el conocimiento y el día a día. ¿Quién le alimenta a ustedes las estadísticas? ¿De dónde le vienen? ¿Quién tiene la última palabra? Porque si bien es cierto, ustedes pueden y deben ayudar al INDRI a aprender a planificar, a desarrollar, pero finalmente son ellos los que debieran de tener. Lo que pasa es que a nivel institucional hay vacíos que tenemos que llenar. Lo sé. Entonces no hay una autoridad nacional en materia de agua que dicte la política para capturar el recurso, para la preservación, captura y que diseña y dicta una política de uso del recurso. Ahora con la ley se prevé eso. Tampoco tenemos una entidad que regule, por ejemplo, es una discusión, se necesitará que regule el uso de agua para riego,
aunque el INDRI un poco juega un poco ese rol. Pero no tenemos una entidad que regule y supervise las empresas de agua potable y saneamiento. Entonces, una ley de agua lo que va a ayudar a resolver es va a dotar de una institucionalidad pública a la gestión del recurso hídrico, pero luego habrá que crear instituciones que regulen, y eso no tiene por qué implicar un aparato público más grande, no, incluso con las mismas entidades públicas que tenemos se pueden hacer rearreglos que hagan que alguien supervise por un lado y otro que provea por otra parte. Entonces, quien provee el servicio tiene que estar regulado por quien, por alguien distinto. En este momento no hay nadie que regule eso. Entonces es un vacío de 30 años que tenemos que ir subsanando. ¿Los datos quién te la provee de las estadísticas que están Las entidades públicas proveen las estadísticas de agua, pero tenés la Oficina Nacional de Estadística, que es la oficina que norma, digamos, la generación de estadística en el país, que dicta los lineamientos de cómo producir los datos de agua. Sí. Tú como viceministro de Planificación y Desarrollo le das seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿En qué punto estamos con lo que tiene que ver con agua? Porque tú decías que el 45% de los hogares no reciben agua potable. Y dentro de la vivienda. Dentro de la vivienda. Sí. Y el acceso a agua potable es uno de esos puntos. Sí. Creo que son 6 que establece lo que pasa es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí. Me gustaría saber en qué punto exactamente estamos en el cumplimiento de esos 6 puntos. Mira, lo que pasa es que muchos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a veces se diseñan para países incluso de mucho menor nivel de ingreso. Entonces, cuando tú los tomas a valor facial, estos indicadores, pues no estamos mal, no estamos tan mal, porque te dice que tenga acceso a agua potable, pero no te dice si es dentro o fuera de la vivienda. Entonces nosotros estamos tratando de elevar la barra y decir, no, tiene que ser agua potable dentro de la vivienda. Ese es el indicador que nosotros vamos a usar, no el indicador global, pensado para una cantidad muy diversa de países, sino para un país como la República Dominicana de un ingreso medio alto. Por lo tanto, tenemos que exigirnos mucho más. Y no podemos conformarnos con que el 80% de la población tenga acceso de agua de la red pública. Tampoco podemos conformarnos que ese 80% reciba el agua una vez a la semana o 2 veces a la semana por 8 horas al día, ni 3 veces a la semana. Tenemos que ir por el objetivo de que el 100%... del país, por eso, sí, primero la gente no recibe el agua dentro de la vivienda, apenas un 54% la recibe dentro de la vivienda. Y casi la mayor parte, el 80% de la población, yo no tengo las cifras, las estadísticas así tan frescas, pero el 80% de la población no la recibe de forma continua, como debe ser, porque eso es lo que es sinónimo de calidad de vida. Llegas a una casa, cualquier casa en la República Dominicana, y tienes una infraestructura muy buena, piso de cemento, paredes de concreto, techo seguro, ¿no? Tienes telecomunicaciones en la casa, televisores, y cuando vas al baño lo que te encuentras es un cubito y un jarrito. Entonces, eso no es calidad de vida. Como viceministro de Planificación y Desarrollo, obviamente que hay preguntas que no podemos soslayar. Y es que en este momento hay un debate. Hay un debate en torno a un proyecto de ley que reposa en la Cámara de Diputados. Ese proyecto de ley obviamente ya ha sido aprobado por la Comisión en torno a tasa cero, a una serie de productos de la canasta básica. Sin embargo, hay sectores en los cuales yo me inscribo, que entienden que eso va a afectar al sector productivo nacional, sobre todo el sector agropecuario. Si se abre esa compuerta, nos gustaría conocer cuál es la opinión o la visión que tiene Pavel Issa como economista de este debate que hay entre los sectores productivos nacional y obviamente los economistas del gobierno que han sugerido tasa cero para productos importantes. Yo no voy a extenderme mucho en ese tema, pero solo voy a decir lo siguiente: siempre y cuando sea una medida de relativamente corto plazo que viabilice el acceso a alimentos y a otro conjunto de insumos fundamentales para producir alimentos, no debe generar un problema de largo plazo. Pero comparto la preocupación de que no puede ser una política, digamos, de largo plazo,
aunque no creo que los aranceles en sí mismos, las restricciones a las importaciones deban ser el alma de una política de transformación de la producción agropecuaria. Tiene que haber un conjunto mucho más amplio de instrumentos que fomenten la transformación de las pequeñas unidades productivas agrícolas pobres, sin recursos, en unidades mucho más robustas. Así que yo le doy cuando se trata de una medida de carácter muy temporal, muy específica frente a una situación, no debe de generar un problema, pero esa no es la política de desarrollo de la agropecuaria, sino para atender una emergencia en un momento de Pero crisis. sabes que la temporalidad en la República Dominicana es difícil. El gobierno pasado, yo recuerdo que temporalizó el ITEVI de un 16 a un 18, y todavía aquí se está cobrando el 18%. Bueno, es nuestra responsabilidad también apuntar eso. Ustedes en los medios, nosotros, claro, los que tenemos alguna visión, nosotros hacemos llegar nuestro parecer, y ese es el debate. Si consideramos, si nos ponemos de acuerdo y decimos, mira, sí, esto es una medida, pero que sea temporal, bueno, vigilar porque sea temporal. Abel, quisiera volver de nuevo al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente los objetivos número 6, que son los vinculados al agua. Tú decías que República Dominicana incluso en algunos puntos tiene más desarrollo que algunos otros países, pero a mí me preocupa particularmente el 6.3, que es el vinculado al manejo de las aguas residuales y el reciclaje de estas aguas. ¿Cómo estamos en la República Dominicana y hacia dónde vamos? Ese es el mayor rezago que tiene en materia de gestión del agua potable y saneamiento, y aquí están mis colegas del sector de lo que llamamos APS, agua potable y saneamiento. Cuando ustedes oigan APS, así en las discusiones, agua potable y saneamiento, aquí están los colegas de APS que pueden abundar más, pero es uno de los mayores rezagos que tenemos en la República Dominicana. Apenas un 20%, si mal no recuerdo, de todas las aguas servidas son tratadas. Y no es un problema que podamos resolver en lo inmediato. No ha habido incentivos suficientes para, digamos, los gobiernos y los partidos políticos de comprometerse con el tema de saneamiento. No lo ha habido porque, bueno, la infraestructura se entierra y no se ve. Exacto. No hay capital político entonces, en esa inversión. Hay poca inauguración abajo de la tierra. Por eso es que el gobierno ha llamado a un pacto, a que todos nos pongamos de acuerdo en cuáles son los objetivos y las políticas fundamentales, los objetivos mínimos y las políticas fundamentales para enfrentar este tema. Pero no lo vamos a resolver en lo inmediato. Incluso hay más probabilidad de avanzar en el tema de agua potable por el tema de costos que en el tema de saneamiento. Es decir, el tema de saneamiento es mucho más costoso y va a requerir mucho más tiempo y por lo tanto mucho más persistencia. Y hay que blindar el compromiso con el tema de saneamiento. Porque fácilmente, no lo vamos a invertir en saneamiento, sino que lo vamos a invertir en agua, porque reditúa políticamente más rápido. Eso hay que enfrentarlo, y por eso que tenemos que ponernos de acuerdo, y por eso es que el gobierno ha llamado a discutir y a convenir en un pacto nacional por el agua. Sin embargo, es bueno que sepamos, por ejemplo, el gobierno actual le ha dado realmente un giro en el aspecto de saneamiento, y los programas que está ejecutando INAPA no tienen precedente en el país, y lo que está impulsando el gobierno en saneamiento. Si ustedes buscan las inversiones públicas que está ejecutando INAPA, igualmente la CAS y todas las CORA, en un gran porcentaje, un buen porcentaje está en esa orientación. Por ejemplo, yo puedo hablar de mi provincia, Duarte. Prácticamente la provincia completa, todos los municipios están intervenidos en lo que tiene que ver con saneamiento. Igualmente tuvimos en Barahona, se inauguró recientemente Wellington, una planta de tratamiento. En Baní se va a inaugurar una próximamente, y así en diferentes provincias del país. Ese es un tema que realmente estaba totalmente rezagado y que el presidente le ha puesto una atención, y yo lo invito a que le demos seguimiento, porque realmente por primera vez un gobierno está tomando en cuenta las inversiones en ese sector. Y le vamos a dar seguimiento porque hoy estará dedicado completamente este gobierno de la mañana, este programa especial del recurso agua en conmemoración de la Semana Mundial del Agua, y por supuesto con la participación. Hoy no vamos a hablar de política aquí. Ni de tierra, ya Felipe, solo agua. Ya ni Felipe de rompió la regla. níquel, ni de madera. Agua. Agua. Llévatelo, Cundo. Desde el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos te invito.